En este vídeo vamos a explicar las dos primeras reglas de derivación, que son las más sencillas. Empezamos por explicar la derivada de una constante por una función. Si tenemos una constante por una función, su derivada es la constante por la derivada de la función. Por ejemplo, si tenemos 3 por el coseno de x, su derivada es 3 por la derivada del coseno, que es el menos seno, por lo tanto es menos 3 seno de x. O si tenemos 3 por x a la quinta, su derivada va a ser 3 por la derivada de x a la quinta, que es 5x a la cuarta. Entonces va a ser 3 por 5, 15x a la cuarta. O si tenemos 2x, la derivada va a ser 2 por la derivada de x, y como la derivada de x es 1, pues la derivada será 2. La otra regla que vamos a aprender hoy es la regla de la derivada de la suma o de la resta. La derivada de la suma o de la resta es la suma o la resta de las derivadas. Por ejemplo, si tenemos seno de x más coseno de x menos logaritmo neperiano de x, su derivada es la derivada del seno, que es el coseno, más la derivada del coseno, que es el menos seno, menos la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x. O si tenemos igual a 2 elevado a x más x cuadrado, su derivada va a ser la derivada de 2 elevado a x, que es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2, más la derivada de x cuadrado, que es 2x. Aprovecho aquí para mostraros que mientras que la primera es una función exponencial, que tenemos la base constante y el exponente variable, la segunda es una potencia, la base variable y el exponente constante. Se derivan completamente distintos. La función exponencial, la derivada de la función exponencial es la propia exponencial por el logaritmo neperiano de base, mientras que la derivada de la potencia es el exponente por la base elevada al exponente menos 1. Tenéis que fijaros bien en eso y distinguirlo bien. Y por último, si tenemos, por ejemplo, raíz de x menos x al cubo, pues su derivada va a ser la derivada de raíz de x, que es 1 partido por 2 raíz de x, menos la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Si combinamos ambas reglas, entonces ya somos capaces de derivar polinomios. Imaginaos que tenemos este polinomio. 3x a la quinta menos 2x al cubo más 5x menos 7. ¿Cuál es su derivada? 3 por 5, 15. X elevado a 4 menos 2 por 3, 6. X al cuadrado más 5. Lo repito otra vez. Sería 3 por la derivada de x a la quinta. Como la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, al final tenemos 3 por 5 y x a la cuarta. Aquí sería menos 2 por la derivada de x al cubo, que es 3 por x cuadrado. Entonces sería menos 2 por 3, 6x cuadrado. Y la derivada de 5x, que ya he dicho antes, que es 5 por la derivada de x, y la derivada de x es 1. Y luego sería menos la derivada de 7, pero 7 es una constante y la derivada de las constantes es 0. O aquí este otro ejemplo, 5x cuadrado más 6x menos 2. ¿Cuál será su derivada? 2 por 5, 10, x elevado a 1, más la derivada de 6x, que es 6, menos la derivada de 2,